La familia es lo primero, pero la traición se paga con sangre. Esta es la premisa no escrita de una de las organizaciones más temidas, respetadas y cinematográficas de la historia, la mafia siciliana, también conocida como la Cosa Nostra. Aunque hoy la asociamos con elegantes trajes, grandes banquetes y negocios multimillonarios, su origen es mucho más rústico y, paradójicamente, nació de una necesidad de orden en una tierra donde la ley era un fantasma. A diferencia de lo que muchos creen, la mafia no surgió como un grupo de criminales comunes, sino para llenar un vacío absoluto de autoridad en la isla de Sicilia durante el siglo XIX. En ese entonces, la transición del feudalismo al capitalismo se retrasó, y entre 1812 y 1861, el número de propietarios de tierras se multiplicó de forma caótica. Con tantos nuevos dueños de riquezas, pero sin un sistema judicial eficiente que protegiera sus contratos o sus tierras, las disputas se volvieron constantes. En este escenario, si alguien te robaba o te engañaba, no llamabas a la policía, porque simplemente no existía o era totalmente inútil. Así aparecieron los primeros mafiosos, hombres que resolvían conflictos, hacían cumplir la palabra empeñada y protegían la propiedad privada, por un precio, por supuesto. Es fascinante descubrir que el primer gran negocio de la mafia no fueron las drogas ni el juego, sino los limones y el ganado. Sicilia ha sido el granero de Italia desde los tiempos del Imperio Romano, pero a finales del siglo XVIII, los cítricos cobraron un valor estratégico inmenso cuando se descubrió que curaban el escorbuto. De repente, un huerto de limones valía una fortuna y los ladrones estaban al acecho. El Estado italiano fue incapaz de detener el pillaje, pero la mafia demostró una eficacia aterradora. Para los años 1920, mientras la policía apenas recuperaba el 10% del ganado robado, la mafia tenía una tasa de éxito del 95%. Los propietarios preferían pagarle a un padrino que confiar en un juez, consolidando así un sistema de justicia extralegal que pronto se ramificaría hacia la política. El entramado entre la mafia y el poder fue casi inmediato. Los ancestros de los personajes que hoy vemos en el cine aprendieron muy pronto que era más barato comprar a un juez o intimidar a un votante que pelear contra el ejército. Al controlar quién ganaba las elecciones en los pueblos sicilianos, la organización aseguraba que las investigaciones en su contra se archivaran, mientras que sus rivales terminaban tras las rejas. Para el año 1900, la policía de Palermo ya tenía identificados a 8 clanes con cientos de miembros, cuya cartera de delitos ya se había ampliado a los secuestros, las falsificaciones y, por supuesto, el asesinato. Sin embargo, no todo fue crecimiento constante. En la década de 1920, la mafia se encontró con un enemigo que no podía sobornar: Benito Mussolini. El dictador fascista quería el control total de Italia y no estaba dispuesto a compartir el poder con hombres de honor en Sicilia. Mussolini lanzó una campaña brutal, capturando a miles de mafiosos, tomando a sus familias como rehenes y rematando sus propiedades. Fue un golpe devastador que obligó a muchos capos a huir hacia Estados Unidos y Canadá, entre ellos nombres que luego harían historia en América, como Carlo Gambino o Joseph Bonanno. Pero irónicamente, la caída del fascismo tras la Segunda Guerra Mundial fue lo que permitió el regreso triunfal de la organización.
Cuando las tropas aliadas invadieron Sicilia en 1943, vieron en los mafiosos a colaboradores ideales para limpiar la administración de fascistas, entregándoles indirectamente el control de las obras públicas y la reconstrucción. Palermo, semidestruida por las bombas, se convirtió en la nueva mina de oro. La mafia tomó el control de los permisos de construcción a través de testaferros, desviando el 80% de los contratos estatales hacia sus propias arcas. Pero el gran salto al narcotráfico internacional llegaría años después. A finales de los 50, Joseph Bonanno promovió la creación de la Comisión para resolver disputas entre clanes. Y para los 70, la Cosa Nostra ya no solo contrabandeaba cigarrillos. Tras el desmantelamiento de las refinerías en Francia, Sicilia se convirtió en el centro mundial de refinamiento de heroína. La droga se enviaba a Estados Unidos y se vendía a través de una red de pizzerías y trattorias, un esquema conocido como la Pizza Connection, que lavaba miles de millones de dólares. Como era de esperarse, tanto dinero trajo consigo guerras internas sangrientas. La primera gran guerra estalló en los años 60 por un cargamento de drogas perdido, bañando las calles de Palermo con la sangre de capos y civiles por igual. Pero la verdadera carnicería comenzó en los 80, cuando el clan de los Corleonesi, liderado por el despiadado Salvatore Totò Riina, decidió que quería el control absoluto. Riina, apodado La Bestia, ordenó el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino, incluyendo a otros jefes de la comisión. Su victoria lo convirtió en el jefe de jefes, pero su crueldad extrema terminó por despertar al Estado italiano. Entre 1986 y 1987 se llevó a cabo el famoso Maxi Proceso, el juicio más importante contra la mafia, donde 338 mafiosos fueron condenados gracias a la valentía de los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Por primera vez, el código de silencio se rompió gracias a Tommaso Buscetta, el primer gran pentito o informante, quien reveló desde un búnker la estructura secreta de la organización. La respuesta de la mafia fue brutal y cobarde. En 1992, ambos jueces fueron asesinados en atentados masivos con explosivos que conmocionaron al mundo. La indignación fue tal que el ejército fue enviado a Sicilia y Totò Riina fue finalmente arrestado en 1993, muriendo años después en prisión. Tras la era de violencia de Riina, la mafia entró en un periodo de introspección bajo el mando de Bernardo Provenzano, quien instauró la paz mafiosa, deteniendo los ataques directos contra el Estado para volver a los negocios silenciosos y la infiltración económica. Hoy en día, aunque su perfil es mucho más bajo, la Cosa Nostra sigue activa, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo rituales que parecen sacados de otra época. Para entrar a la familia, un aspirante debe ser varón y tener sangre siciliana. Pero antes de recibir el honor, debe pasar pruebas rigurosas de obediencia, discreción y crueldad. El ritual de iniciación es casi religioso. El aspirante debe derramar una gota de su sangre sobre la estampa de un santo, quemarla en sus manos y jurar que si traiciona a la organización, su carne arderá como esa imagen. Una vez dentro, queda sujeto a la omertá, el código de silencio absoluto. Bajo esta ley, colaborar con la policía es la ofensa más grave, castigada con la muerte del traidor y a menudo de toda su familia. El mafioso no escribe nada, no habla de más y nunca recurre a las autoridades para resolver sus problemas.
Él es su propia ley. La estructura es piramidal y jerárquica. Cada clan tiene un jefe o padrino, un subjefe, consejeros o consiglieris, y los soldados, que son los ejecutores. Aunque se les llama familias, no siempre hay lazos de sangre, pero el respeto al padrino debe ser igual o superior al de un padre real. Por encima de todos están las comisiones provinciales, encargadas de evitar que las guerras locales afecten los negocios globales. La comisión no es una junta directiva que da órdenes diarias, sino un tribunal que regula el uso de la violencia. Nadie puede matar a un personaje de alto perfil, como un juez o un policía, sin la aprobación de este órgano, porque las represalias del Estado caen sobre todos. La historia de la mafia siciliana es un recordatorio oscuro de lo que ocurre cuando el Estado es débil, corrupto o inexistente. Lo que empezó como un servicio de protección para huertos de limones se convirtió en un imperio criminal que infiltró continentes. Es una tragedia que, lamentablemente, vemos repetirse hoy en muchos rincones de Latinoamérica, donde los carteles operan bajo lógicas muy similares a las de los viejos capos de Palermo. La Cosa Nostra nos enseñó que el crimen organizado no es solo un grupo de bandidos, sino una cultura de poder, silencio y miedo que puede sobrevivir por siglos si se le permite echar raíces. ¿Qué piensas de la evolución de esta organización? ¿Crees que el código de silencio sigue siendo tan fuerte en la era de la tecnología? Me encantaría leer tus teorías en la sección de comentarios. Si te ha gustado este análisis profundo sobre el origen de la Cosa Nostra, dale un buen me gusta y comparte el video con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te pierdas nuestras próximas investigaciones sobre el bajo mundo.